Buenas tardes, esta es la clase del día 23, martes 23 de junio del curso de Álgebra y Geometría Analítica para la licenciatura en Astronomía. Hoy vamos a hablar de sucesiones y sumas generalizadas. Bueno, se supone que este día jueves deberíamos tener alguna sesión de ejercicios. El día jueves yo espero que ustedes lleguen con preguntas de funciones inyectivas, epiyectivas, ejercicios sobre inducción matemática. Hay un montón en el libro, hay varios propuestos ahí. Entonces espero que el día jueves en la tarde, a las 2:30, hagamos ejercicios de ese tipo. Y bueno, pero la idea es que ustedes lleguen con preguntas. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de sucesiones y sumas generalizadas. Y bueno, vamos a hacer lo mínimo posible sobre sucesiones y sumas generalizadas por el momento. La próxima semana vamos a hablar de algunas sucesiones más sofisticadas, como progresiones aritméticas y geométricas. Pero hoy vamos a hacer las definiciones básicas. Y también vamos a hablar un poco sobre los coeficientes binomiales en preparación para demostrar el teorema del binomio. La próxima vez que nos veamos, la próxima semana. A menos que, claro, el día jueves ustedes no tengan preguntas, yo pueda pasar el teorema del binomio ese día, pero no me conviene porque la idea es que la materia sea más o menos vaya a la par con los dos cursos, ¿no? Que ningún curso se me escape en cuanto a materia. Ok, entonces vamos a hablar de sucesiones y sumas generalizadas. Entonces, ¿qué cosa es una sucesión? Definición. Una sucesión es una sucesión de números reales, una sucesión en R. Pongámosle eso. Una sucesión en R. Una sucesión en R es una lista de números reales. Posiblemente infinita. Es una lista de números reales indexada por los naturales, n. Es decir, es una lista a sub i, no un conjunto ya, porque esta lista podría tener repeticiones. Entonces, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos elementos repetidos y consideramos esto como un conjunto, entonces el elemento repetido aparece solamente una vez. Esa es la convención cuando uno habla de conjuntos. En el libro creo que dice que la sucesión es un conjunto. No es un conjunto, es una lista. La lista de números reales indexada por n. Lo importante es que sea indexada por los naturales, es decir, es una lista a sub i donde i está en n. Bueno, esta manera de escribirlo es la manera concisa, por comprensión. Y si uno hace la definición por extensión, tendría que escribir así, A1, A2, A3. Aquí lo fundamental es que esta lista es enumerable. Yo puedo decir cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, cuál es el tercero, es decir, voy contando con los dedos de la mano. Por eso es importante que sea indexada por los números naturales. Por ejemplo, si yo veo el conjunto 0, 1 como una lista, pues esta no es una sucesión porque no son enumerables los elementos acá. No puedo enumerar cuántos hay entre 0 y 1. Aquí tiene lo que se llama la cardinalidad del continuo. Es un número infinito hay un número infinito de puntos aquí que es un infinito que es mucho más grande que el infinito de los números naturales. No es enumerable, se dice, que este conjunto no es enumerable. No puedo enumerarlos. No puedo ponerlo en biyección con los números naturales. Esto sí lo puedo poner en biyección con los números naturales. Simplemente defino una biyección que el elemento a i de la lista me lo envía al índice i, que es un número natural, ¿no es cierto? Entonces puedo definir una biyección entre los naturales. Pero aquí con 0, 1 no puedo. Bueno, entonces esta definición es bastante ingenua,
Y uno podría preguntarse, uy, ¿qué utilidad práctica pudiera tener esto de hacer una lista de números reales, indexada por los naturales? Bueno, vamos a ver después que hay sucesiones, esto no lo vamos a ver esta semana, no hoy, digamos, lo vamos a ver la próxima semana, que hay algunas sucesiones que son bastante útiles, ¿verdad? Que se llaman progresiones aritméticas o geométricas. Y esas son bastante útiles porque tienen aplicaciones prácticas, qué sé yo, interés compuesto y esas cosas, ahí aparecen ese tipo de sucesiones. En particular las sucesiones geométricas. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a empezar con los más triviales, los más fáciles. Bueno, existe una sucesión, que es más fome que... donde todo lo es una lista de un mismo elemento. Se llama la sucesión constante. Sucesión constante. Con valor A en R. Valor fijo. Etc. ¿Qué utilidad práctica puede tener esto? Bueno, si uno quiere hacer una teoría suficientemente flexible de sucesiones, tiene que incluir estos casos, porque de repente, cuando uno considera sucesiones más interesantes, aparecen subsucesiones de este estilo. Una sucesión constante de valor A en R fijo. Otra sucesión que tampoco es, que bruto, que interesante, 1, menos 1, 1, menos 1. Es una sucesión que no es constante, pero alterna entre dos valores nomás. Yo le puedo escribir una fórmula para esto de la sucesión de menos 1 a la n más 1, o a la i más 1, porque estamos usando el índice i. Usemos el índice i. I más 1, donde i está en n. Es una sucesión numerable, o enumerable. Yo puedo decir cuál es el primero, este es el primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Y bueno, todos valen 1 o menos 1, dependiendo de la paridad. Este es cuando estoy en el primer lugar, me da menos 1 a la 1 más 1, menos 1 cuadrado, que es positivo. Entonces ahí obtengo más, menos, etc. Ahí hay otra sucesión. Y como les digo, no es muy interesante, pero aquí hay una más interesante. A ver, la sucesión de todos los números naturales. Bueno, no se me permite escribir igual porque n es un conjunto y este no es un conjunto, es una lista, ¿ya? Bueno, pero en este caso, donde son todos los elementos distintos, no es gran pecado escribir que esto es igual al conjunto de los números naturales. Esta es una sucesión infinita. Vamos a estar interesados, por supuesto, en sucesiones infinitas, porque las sucesiones finitas, es decir, listas finitas de números, bueno, en este curso por lo menos no son muy útiles. Estamos interesados en sucesiones infinitas. Y bien, ahí tenemos 3 ejemplos. Hagamos un cuarto ejemplo. Es el que aparece, este ejemplo aparece en el libro. Voy a decir cuánto vale la sub i. ¿Cuánto vale la sub i? A ver si lo recuerdo bien. El a sub i vale i menos 1 si i es par. Y vale i más 1 medios si el i es impar. Entonces aquí la definición va variando con el índice, como debería ser. Y veamos una lista, hagamos la lista. Cuando el i vale 1, estoy en la situación donde el i es impar, así que tengo que usar esta fórmula. 1 más 1 medios, también conocido como 1. Ahora tengo que calcular para i igual a 2. Si el i vale 2, entonces estoy en esta situación, tengo que calcular 2 menos 1. 1. Ahora si el i vale 3, estoy en esta situación, va a dar el valor 2, porque es 4 medios. Si el i vale 4, me da el valor 3, porque tengo que usar esta fórmula. Si el i vale 5, tengo que usar esta fórmula, también obtengo 3. Si el i vale 6, uso esa fórmula, la primera, 5. Si el i vale 7, me da un 4 aquí. Si el i vale 8, me da 7, porque el i es par.
Si el i vale 9, me da 5, bueno, etcétera. No es una sucesión muy fome. Una sucesión de números enteros, pero no está claro, no hay ningún orden, no, o sea, no se ve cuál es más chico, más grande. De repente ustedes ven, si podría decir, ah, esta sucesión siempre va creciendo, 1, 1, 2, 3, 3, 5, bueno, pero aquí hay un 4, dejó de crecer, después saltó a 5 y aquí también decrece, ¿ves? De 7 a 5, etcétera. Así que es una sucesión, como muchas, no es ni creciente ni decreciente, y estas definiciones que yo ni siquiera he escrito, bueno, son más o menos naturales. Por ejemplo, decimos que todas estas definiciones, estas están en el libro y las demás que voy a hacer también deberían estarlo. Decimos que esta sucesión es finita si la lista es finita, si su cardinalidad, si es una lista finita. ¿No? O sea, termina en algún momento. Decimos que la sucesión es finita si esta es una lista finita. ¿No? Termina en algún momento. De lo contrario se dice infinita. De lo contrario se dice infinita y vamos, como les decía, a estar interesados en las sucesiones infinitas. Se dice infinita. Otra, se dice que es creciente. Esta es creciente si a sub i menor o igual que a sub i más 1 para todo i. Se dice que es estrictamente creciente si hay una desigualdad estricta aquí, y bueno, hay variantes sobre estas definiciones, me imagino que aparecen en el libro, por el momento no las vamos a necesitar, pero son definiciones estándares de este tema de las sucesiones. Bueno, hasta ahora no son muy impresionantes estos ejemplos, pero la gracia es que a cualquier sucesión a sub i le podemos asociar otra. Le podemos asociar su sucesión de las sumas parciales. Sucesión de las sumas parciales. Y que se escribe así. S sub i. Donde S sub i, bueno, ¿cómo lo voy a definir? Si el i es 1, si el i vale 1, es simplemente igual a sub 1. Y si el i es mayor o igual que 2, lo voy a definir de manera recursiva de esta manera. S sub i menos 1 más a sub i, si es mayor o igual que 2. Por ejemplo, es una manera de definir, es recursiva, o sea, para conocer S sub i, necesito saber cuál es S sub i menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es una definición recursiva que se llama. Y, por ejemplo, S sub 2, entonces S sub 2 sería S sub 1, que vale a sub 1, porque aquí tengo que poner igual a 2, entonces queda S sub 1 que vale a sub 1 por definición. Así que me queda a sub 1 más a sub 2, por igual a 2. S sub 3 va a ser S sub 2 más a sub 3. Ah, pero S sub 2 vale a 1 más a 2. Así que esto a 1 más a 2 más a 3. Y bueno, en general, el término S sub i, o pongamos S sub n. Necesito, entonces S sub n va a ser la suma a sub 1 hasta a sub n. Esta suma de los n términos es el término lo que se llama el término general de esta sucesión. Todos los términos tienen esta forma. Si convenimos en que cuando el n es igual a 1, esta suma realmente no es una suma, sino que parten a 1 y terminan a 1, es decir, el elemento a 1 nomás.
Y existe una manera, una notación estándar para escribir estas sumas. Se usa una letra griega, la sigma, que corresponde a la S de nuestro alfabeto, para indicar la suma, desde el índice 1 hasta el índice n del término a sub i. Entonces esto por definición es simplemente a sub 1 más a sub 2 más hasta a sub n, que es exactamente lo que tengo a la izquierda. Esto es simplemente una notación. Y se dice que esto se dice que es una sumatoria. Sumatoria. La sumatoria de unos ciertos números. Bueno, como les digo, ejemplo, un ejemplo de una sucesión que no es muy interesante. Ejemplo, si la sucesión a sub i es la sucesión de los números naturales, de todos, entonces la sucesión de las sumas parciales, ¿qué va a ser? Va a ser la sucesión 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3, etc. Nosotros ya hemos calculado esto el día de ayer. No lo calculamos, digamos, demostramos por inducción una fórmula. Entonces, S sub n va a ser 1 más 2 hasta n. Y ayer demostramos que esta fórmula era n más 1 medios. Así que existe una fórmula precisa para el término general de la sucesión de las sumas parciales asociadas a esta sucesión. No siempre va a ser posible hallar una fórmula para S sub n. ¿Ya? Para la vasta mayoría de ejemplos es muy difícil o imposible. Pero en este caso sí se puede. Vamos a ver otros casos interesantes donde sí se puede. Bueno, esta notación de sumatoria, permite ciertas manipulaciones. Entonces, a veces vamos a tener una fórmula, o en una gran cantidad de ocasiones vamos a tener una fórmula que nos dice cuánto vale la suma de i igual 1 hasta n de una cierta sucesión. En muchos ejemplos vamos a tener una fórmula. Y ya no hay una fórmula precisa. Por ejemplo, en este caso la suma de los a sub i es de i igual 1 hasta n, donde el a sub i es el término a sub i es el i nomás, porque a sub i vale i. A sub 1 es 1, a sub 2 es 2, o sea que corresponden con los índices. Entonces aquí tengo la suma de i igual 1 hasta n de los i's. Y existe esta fórmula que demostramos ayer por inducción, n por n más 1 medios. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si me piden calcular la suma de i igual, a ver, no desde 1, desde 3 hasta n de los i's? ¿Qué pasa si me piden calcular esa suma? Bueno, aquí tengo un problema porque yo conozco una fórmula para la suma de los i's, pero cuando el i parte de 1. Y aquí estoy partiendo de 3. Entonces, ¿cuál es la solución de mi problema? Bueno, es que lo que pasa es que yo puedo manipular esto porque puedo agregarle los términos que le faltan para que parta de 1. O sea, sumo desde i 1 hasta n, para el cual sí tengo una fórmula, pero por supuesto que esta no es una igualdad, porque aquí tengo el término 1, 2, y aquí tengo de 3 para adelante. Entonces, bueno, le resto el término la suma que va desde 1 hasta 2 en este caso. Y eso me va a permitir eliminar los que estoy poniendo de sobra acá. Y entonces el 3 no tiene nada especial. Si voy a poner una m acá, arbitrario, y aquí entonces tendría que ser una suma de, aquí dice parte desde m en adelante. Entonces tengo que eliminar todos los previos. Entonces aquí tengo que llegar hasta m menos 1. Y ahí tengo esa igualdad, lo cual me permite hallar una fórmula para la suma de la izquierda, usando esta. Entonces, ustedes ven que esta suma vale, bueno, esta vale n
por n más 1 medios. Ah, pero tengo que restarle esta. Y esa es del mismo estilo, porque aún parte en 1, pero no termina en n, termina en m menos 1. Entonces aquí va a quedar mi análogo del n, es decir, m menos 1, donde termina. Después aquí hay que sumarle 1, dividido por 2. Ah, entonces aquí yo puedo calcular aquí, pues me va a quedar n más 1 menos m por m menos 1 dividido por 2. Y esa es la fórmula para esa suma. Entonces lo que acabo de demostrar es que la suma desde m hasta n de los i's es n más 1 menos m menos 1 sobre 2. Y este tipo de manipulaciones con las sumas, con estas sumatorias es muy común en este tema. Y hay que hacerse mucho en esto, pues, hacer ejercicios y para manipular esta fórmula. Hay otro tipo de manipulación con las sumatorias que también es importante. Por ejemplo, a ver, otro tipo de manipulación. La suma de d igual... a ver, déjame ver si lo complico o no lo complico. No, no lo voy a complicar. Voy a partir desde 1 hasta n y más 2. Ya no es la suma de los i's, desde 1 hasta n, es la suma de i más 2. Bueno, pero entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el i vale 1, entonces estoy partiendo en 3. ¿Ya? Entonces parto en 3, después cuando el i vale 2 llega a 4, o sea, es 3 más 4 más 5. No parte en 1, es 3 más 4 más 5. Y no termina en n, termina realmente en n más 2. Porque cuando i vale n es n más 2. Entonces yo puedo reescribir esto usando, si quieren ustedes, a este le llaman j. ¿Ya? Y el j entonces ahora es i más 2. Y cuando el i vale 1, el j es 3. Así que el j va de 3 aquí. Y cuando el i alcanza su valor máximo, que es el n, el j llega hasta n más 2. Pero aquí el j es una letra nomás. Le puedo cambiar el nombre a esta letra. Le pongo con el i. Así que la suma de i igual 1 hasta n de i más 2 es lo mismo que la suma de los i's de i igual 3 hasta n más 2. Esta igualdad de sumas, obviamente que no significa que este término es igual a este. De hecho, no lo son, porque este i más 2 y este i. Simplemente se hizo una manipulación cambiándose el punto de partida y el punto de llegada. Este es otro tipo de manipulación que se hace con estas sumas. Y lo vamos a hacer más de una vez. Súper común. Bien, entonces, hay ciertas propiedades que tienen estas sumatorias. Y esto aparece aquí en la proposición 2, en la página 101. Proposición 2. Hay varias propiedades. Vamos a hacer la lista. Para esto necesito ver, para no saltarme ninguna. Dice, si tengo una sumatoria que parte de un m arbitrario hasta n, y el término general es una suma de dos términos, a sub i más b sub i, bueno, la suma, aquí tengo unas, entonces va a quedar a sub m más b sub m más am más 1 más bm más 1, y uno puede reagrupar esto, y uno puede ver que aquí es lo mismo que escribir estas dos sumas. Siempre partiendo del mismo lugar. Así que es una propiedad de aditividad. Se pueden separar estas sumas. La propiedad 2. ¿Qué pasa si yo tengo una suma? Nuevamente que parte no solamente de 1, sino de cualquier m. Tengo una suma, y aquí adentro tengo un término general que varía con el i, pero hay una constante que no varía, que no depende del i, un lambda. Entonces, ¿qué suma es esta? Esta es lambda am más lambda am más 1 más lambda am más 2, y entonces lambda aparece en cada uno de los sumandos. Se puede factorizar, entonces se puede poner delante de la suma, siempre que no dependa del i. Así que se puede factorizar. Esa es otra propiedad de las sumas, de las sumatorias.
Bien, ¿qué pasa si yo, esta propiedad que voy a poner aquí no aparece? Bueno, quizás la voy a hacer después, ¿ya? No la voy a escribir aquí dentro de la proposición porque no aparece en el libro, pero eventualmente vamos a tener que hacerla. La suma de los unos. Ese es un cálculo que tenemos que hacer un poquito más tarde. Bien simple, pero igual hay que pensar un poco. ¿Profe? ¿Ya? Diga. ¿Pero esto solo funciona con sumatorias con el i que sea un número natural? Claro, un número natural, claro. Porque si no, bueno, como te digo, no hay una manera de ordenarlas, porque si estoy sumando sobre un conjunto que es demasiado grande, los naturales son infinitos, el conjunto de los números naturales es infinito, pero es un infinito que es enumerable, contable, lo puedo contar, puedo decir 1, 2, 3, y como les decía yo en el intervalo 0, 1 no se puede, porque hay demasiados números, es un infinito mucho más grande. Y Bien, por ejemplo, en el conjunto de los enteros no se podría. bueno, es que el conjunto de los enteros también es enumerable, porque yo también puedo enumerar, ¿ya? Lo que pasa es que ahí el conjunto de índices contiene negativos, pero aún los puedo enumerar. 1, 2, 3, después menos 1, menos 2, menos 3, también se pueden contar. De hecho, el conjunto de los números racionales, las fracciones, ese también es enumerable, pero es mucho más difícil de ver. Y yo puedo hacer una lista de todos los números racionales, las fracciones. ¿No? Y eso no es tan simple porque ¿cómo las ordeno? ¿Cierto? Un medio, un tercio, 4/5, 7/8. Entonces hay una manera de ordenarlo. Y es bastante interesante, pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Y, pero ya, más allá de Q, más allá de los racionales, ya no se pueden ordenar, no se pueden contar los números en R. Es un infinito muy grande. Bueno, pero las teorías del infinito, los tamaños, diversos tamaños del infinito, la teoría de las cardinalidades y esas cosas, eso es parte de un curso de lógica probablemente, no parte de este curso. ¿Ya? Entonces no nos preocupemos de ese tema porque tenemos otras dificultades que enfrentar primero. Aquí la propiedad 3 no me parece muy interesante porque es un caso particular de esta, entonces la voy a saltar. Y para que no me pregunten de dónde, qué le pasó al 3, bueno, voy a cambiar 3 por 4. ¿Qué pasa si yo sumo de igual 1 hasta n? Los términos aquí es una diferencia de dos consecutivos. ¿Ya? A sub i más 1 menos a sub i. Bueno, si yo hago despliego esta suma, porque recuerden que todo esto es una notación nomás, que abrevia algo, que abrevia una suma. Entonces aquí voy a poner i igual a 1, se va a quedar a sub 2 menos a sub 1, cuando pongo igual a 1, más, cuando pongo igual a 2 me queda a sub 3 menos a sub 2, más a sub 4 menos a sub 3. Ustedes ven lo que está pasando, o lo que va a pasar. El último aquí es an más 1 menos an. Este a sub 2 aparece con signo positivo aquí, pero en el siguiente término aparece negativo, así que se anula. Se cancela mutuamente. Aquí tengo a sub 3 positivo, a sub 3 negativo. Se van anulando, y este a sub n se anula con el que venía antes. Y lo único que va a sobrevivir va a ser el último menos el primero. El último es cuando el i es n, a sub n más 1. Y el primero es cuando el i es 1, a sub 1. Esto es lo que se llama, por motivos que yo no entiendo, se llama una suma telescópica. No sé por qué le pusieron telescópica. Telescópica. No veo ningún telescopio por acá. ¿Ya? Bueno, pero como este es un curso de licenciatura en astronomía, está bien que usemos esta terminología. Telescopio. Suma telescópica. ¿Qué utilidad práctica puede tener esta fórmula? Oh, inmensa, porque mira, esto se usa mucho. Hagamos un ejemplo bien sofisticado, interesante ejemplo. Tarea, sumar todos los números de esta forma, desde 1 hasta n, para cualquier n, incluso 50.000 millones. Dice, pero profe, ¿cómo voy a sumar eso si es demasiado largo? Pues son 50.000 millones de términos. Bueno, pero es que hay un truco. Y el truco es que esta fracción
yo la puedo escribir así, a ver, 1 partido por i menos 1 partido por i más 1. La puedo escribir como una diferencia de fracciones. A ver, ¿será cierto? Este multiplica cruzado. I más 1 menos i, 1 arriba, y abajo el producto. Ah, perfecto, ya. Ah, pero profe, no es del tipo de allá, porque este sería el a sub i y este el a sub i más 1, están al revés. Ya, pero no importa, le cambio el signo, ¿no? Le pongo menos la suma de igual 1 hasta n, y realmente hacer esto no es necesario, porque yo podría haber hecho aquí la diferencia a i menos a i más 1, habría ocurrido algo similar y esto habría aparecido al revés, ¿no? Entonces esto realmente no es necesario poner un signo menos aquí, pero es para que corresponda con la fórmula que ya vimos. Ok, entonces ahora este de este tipo, telescópica. Entonces esto es el negativo del último menos el primero. Ah, 1 menos 1 partido por n más 1. ¿Ve que podría hacerlo para cualquier n, incluso 50.000 millones? Porque no hay que sumar 50.000 millones de veces, sino que hay que hacer una recta nomás, de dos términos. 1 menos el recíproco de n más 1. Si ustedes ven la utilidad que tiene ese tipo de fórmula telescópica, pues me permite calcular algunas fórmulas, no muchas, pero algunas, esta en particular. Y nótese que el n puede ser cualquiera, como les digo, entonces incluso yo podría hacer que el n se hiciera cada vez más grande, que se vaya al infinito. Ándate al infinito, ándate. Y este sería una serie infinita. Y ese tipo de series las van a ver el próximo semestre en cálculo 2, ¿ya? Serie infinita. Y dice, pero profe, ¿cómo puede tener sentido sumar hasta el infinito? Sí, porque cuando el n es muy grande, esto tiende a 0. El recíproco de n más 1 tiende a 0. Entonces, a medida que el n crece, este número cada vez está más cerca del 1, porque cada vez le estoy restando algo más chico. Entonces se dice que la serie de i igual 1 hasta infinito vale 1. ¿Eh? Eso se le puede dar un sentido lógico, matemático, preciso. Pero eso lo van a ver recién cuando hablen de límites en cálculo 1. Me enteré en la clase anterior que todavía no hablan de límites en cálculo 1. Están un poquitito atrasados. Bien. Sigamos. Ahí teníamos la propiedad telescópica, que era la más importante de la proposición 2. Y también hay una parte de la proposición que es el punto 5, donde hay cambio de variables. 4, propiedad 4. ¿Qué pasa si yo sumo desde i igual 1 hasta n a sub i? Bueno, puedo cambiar variables. Puedo, en vez de poner i, poner i menos s. No me gusta el s. I menos j. Y el i de j más 1 hasta n más j. Esa es la fórmula. ¿Será cierto? ¿Será cierta esta fórmula? Cambié variables, hice un cambio de índices. Acá el j es fijo. J es fijo porque el que está variando aquí es li, ¿eh? Así que j fijo. ¿Será cierto? Veamos. A ver, cuando el i vale j más 1, aquí tengo j más 1 menos j a sub 1. Más. Cuando el i vale j más 2, aquí tengo j más 2 menos j a sub 2. Y cuando el i vale n más j, aquí tengo n más j menos j, n. Ah, es la misma cuestión. Es lo mismo. De 1 hasta n. ¿Ya? Como les digo, este tipo de manipulaciones puede ser útil. De hecho, va a ser útil en más de un ejemplo. Cambio de índices. No cambio de variable. En el libro le ponen cambio de variable. Es mejor decir cambio de índices. Ok, entonces veamos algunas sumas muy usadas. Pongámosle no usadas, populares, sumas populares del pueblo, ya, son sumas populares. La más popular de todas, la suma de los i's de 1 hasta n.
Esa la vimos en la clase de ayer y la demostré por inducción. Y esto me daba n por n más 1 medios. Vamos a dejar descansar este lápiz, ya se está quedando sin punta. Pues vamos a usar este. Este lo vimos ayer, lo demostramos por inducción. N por n más 1 medios. Inducción. Ya, pues vamos a hacer otro ahora. Ahora quiero sumar los cuadrados. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados? Pues aquí hay que usar un truco. Muy sucio. El truco es el siguiente. Pongan atención porque van a tener que hacer esto para el exponente 3 como el primero de los ejercicios propuestos, un par de páginas más adelante. Entonces yo voy a hacer el caso del exponente 2 para que ustedes sepan cómo se hace ese ejercicio. Y el truco aquí es tomar esta expresión y más 1, pero aumentando el exponente en 1. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran que calcular la suma de los cubos, tendrían que usar este truco, pero con exponente 4, no 3. Bueno, puede ser i más 1 al cubo menos i cubo. La gracia de esto, primero que es del tipo telescópico, porque este es el término i más 1 y este es el término i, de la misma expresión. Entonces, si yo sumo esto, va a ser una suma telescópica. Y ya sé cómo terminan esas. ¿Cuánto vale? Y la otra cosa importante, además de ser telescópica la suma que aparece acá, es que cuando yo hago esta diferencia de cubos, realmente lo que resulta aquí es algo cuadrático, porque los i cubos se anulan mutuamente, porque aquí tengo i cubo más 3i cuadrado más 3i más 1 menos i cubo. Entonces este muere con este, se autoeliminan. Aquí tengo 3i cuadrado más 3i más 1. Bien, maravilla. Entonces, ¿qué utilidad práctica puede tener esto? Ah, que ahora yo sumo. Ahora ya tengo esta igualdad y ahora puedo sumar desde igual 1 hasta n. Y aquí tengo la suma de esto, de igual 1 hasta n. Esta es una suma telescópica, entonces sobrevive el último y el primero. 1 cubo es 1 nomás, eso no lo voy a escribir el cubo. Así que esto es calculable por la telescópica. Y aquí tengo 3 veces la suma de los cuadrados, que es lo que estoy buscando, más 3 veces, estoy usando la propiedad de la proposición 2, que los constantes salen fuera. 3 veces la suma de los i's. Bueno, pero esta ya la conozco, pues esa fue la más popular de todas. Más, y aquí tengo un problema, la suma de los 1, de igual 1 hasta n. Y esta suma, bueno, esta suma de los unos, de 1 hasta n, es 1 más 1 n veces, así que esta suma es n nomás. Tengo n más 1 cubo menos 1 es igual a 3 veces la suma que quiero calcular, más 3 veces la suma de los i's, pero la suma de los i's ya está ahí arriba. N por n más 1 medios. Más n. Que esto vale n. Ok. Y entonces, ahora ya puedo despejar la suma de los i cuadrados de igual 1
hasta n vale. N más 1 cubo menos 1 menos 3 veces 3 veces n más 1 medios menos n. Estos pasaron para el otro lado. Y todo eso dividido por 3, hay un 3 ahí. Entonces ustedes ven que hay un 6 como divisor común acá, o sea, como denominador común, 6. Y arriba tengo que multiplicar todo por 2. 2n más 1 cubo menos 2 menos 3n más 1 menos 2n. Y si yo desarrollo el cubo acá, me va a quedar 2n cubo más, aquí queda 3n cuadrado, 6n cuadrado, más 3n por 6n, más 1 por 2, 2, menos 2, menos 3n cuadrado, menos 3n menos 2n. Todo eso dividido por 6. Entonces aquí hay una mortandad, una gran mortandad. A ver, este se mata con ese, 6 menos 5, queda un solo n. Y 6 menos 3, 3n cuadrado. Y 2n cubo. Ya, y arriba se puede factorizar un n por 2n cuadrado más 3n más 1, dividido por 6. Y esto es un cuadrado, así que capaz se puede factorizar. ¿Se podrá factorizar? Parece que sí. ¿Cómo puedo factorizarlo? A ver. N, y este es un 2n por n dividido por 6. Para recuperar esto necesito 1 y 1, sin mismo signo, ambos, suma. Recupero el término medio, 3n, a ver, 2n más, ya, correcto. Entonces, n más 1, por 2n más 1, partido por 6. Ahí está la fórmula, ¿ves? Y, bueno, esta fórmula, hay algo que uno puede observar, que el n por n más 1 medios del caso 1 volvió a aparecer. Ahí aparece como está adentro, ¿ves? Claro que este que está aquí no es un entero, en general. Pero vuelve a aparecer. Entonces lo que ustedes tienen que demostrar como uno de los, como el primer ejercicio propuesto, es que si ustedes suman los cubos, digo el 1 hasta n, haciendo un truco similar, ustedes van a llegar a esta fórmula, debieran llegar a esta fórmula. Nuevamente aparece el n por n más, pero ahora la fórmula es esta. Eso es lo que hay que probar. Eso es lo que hay que probar, que esa suma de los cubos es el cuadrado de esta. Esto es sorprendente porque esta es la suma de los i's. Entonces lo que dice esto es que si yo tengo 1 cubo más 2 cubo más 3 cubo más 4 cubo hasta n al cubo, eso es lo mismo que 1 sumar 1 más 2 hasta n y elevar todo al cuadrado. Mira qué sorprendente. Un cuadrado de una suma de los n da una suma de los cubos. Una de las sorpresas de la matemática, ¿eh? Como les digo, ese es un ejercicio propuesto que ustedes tienen que hacer. Y por supuesto que también pueden sumar la suma de las cuartas potencias, quintas, pero a medida que va incrementándose el exponente, cada vez más complicado, y la fórmula, al final la fórmula debe ser muy complicada. Nunca la he visto escrita porque si la fórmula es muy complicada, entonces la matemática es fea, y la matemática fea no se escribe. O sea, si es muy horrible, muy complejo la fórmula, mejor no escribirla. O sea, es complicado nomás, no se escribe. Entonces, esa consideración estética es importante en matemáticas. Si yo escribo un artículo de investigación donde mi fórmula es muy complicada, me van a decir, no, guárdate esa cuestión, no me la mandís para acá, si es muy fea la fórmula. Entonces tiene que ser una fórmula bonita, ¿entienden? Bien. Ok, ¿dónde íbamos? Entonces aquí hay una serie de ejercicios resueltos. Obviamente yo no voy a hacer los ejercicios resueltos
¿O sí? Hagamos algunos ejercicios de resuelto. Ya, esto no hace daño. Como práctica. Podríamos hacer esto durante la clase del ejercicio, pero bueno, no hace daño. Hagamos uno como ejemplo, ¿ya? Ejemplo adicional. Ejercicios resueltos. Digamos que son ejemplos adicionales. Uno, la suma de R igual a 1 hasta N de R por R más 1. ¿Cómo calculo yo esta suma? Bueno, aquí la letra que usan no es I, es R, pero bueno, esto es lo mismo, yo ya me gusta usar la I, pues ya, me hago I igual 1 hasta N, I más 1. Y ustedes dirán, profe, ahí use telescópica porque aparece 1 multiplicado por el siguiente, pero no, porque no hay, no es como en el caso de las fracciones, pues ¿cómo lo voy a escribir como telescopio, como una diferencia? No, es un producto. Estoy frito, bueno, pero es que esto lo puedo separar, la suma de los I cuadrados más la suma de los I's. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo trampa, no trampa, estoy haciendo un método diferente al que está en el libro aparentemente. Entonces, la primera acabo de hacerla, pues ahí está, es n más 1, 2n más 1, sextos, más, y esta ya la conocemos, n más 1, medios. Así que puedo factorizar n por n más 1, medios, y aquí me queda 2n más 1, tercios, más 1. ¿Eh? Y entonces me queda n más 1, 2n más 4, también conocido como 2n más 2, dividido por 6, y entonces aquí hay una cancelación. n más 1, n más 2, dividido por 3. Y esa es la fórmula que aparece aquí en el libro, ¿y por qué no la encontraron de la misma manera que lo hice yo? A lo mejor tienen un método diferente. No, es el mismo. Es el mismo. Está bien. No hay otra manera de hacerlo. ¿Qué pasa si yo quiero calcular? Aquí en el ejemplo 2 también. Aquí también está interesante el que sigue. Hay otro ejemplo interesante. 2. Vamos a cambiar de lápiz. Cambiar de lápiz, ok. Calcule la suma de k igual 1 hasta n de 1 sobre 2k menos 1 por 2k más 1. Ah, ahí soné como guatapique, soné. Soné muy mal. Fracasé ahí porque estaba pensando usar el truco el viejo truco de la telescópica. Pero es que este número no es este más 1. ¿Ve? Que difieren. Este número es este más 2. Entonces, aparentemente no me voy a sonar. Bueno, pero el truco es el siguiente, aparentemente. Debería ser escribir aquí 2k más 1, más o menos, no lo sé. 2k menos 1. Y no me va a dar. Y para que se eliminen para que arriba salga una constante, debería ser un menos acá. Porque entonces va a quedar 2k menos 1 menos 2k más 1. Y debería ser al revés. Entonces aquí pongo el menos. Ups. Emergencia, emergencia. ¿Dónde está mi borrador aquí? Mi borrador estrella. Ya. Entonces aquí pongo 2k menos 1 y aquí pongo más 1. Entonces si multiplico cruzado me queda 2k más 1 menos 2 Se mata los 2k y me queda un 2 arriba. Entonces necesito un medio. Estoy tratando de forzar la telescopía.
¿Funciona o no funciona? Sí funciona. Y bueno, ¿y qué puedo hacer ahora? Pero es que parece que este sí es telescópica, porque aquí tengo el término késimo y aquí tengo el término con k más 1. A ver, ¿será cierto? Este es el término késimo y este es k más 1. Hay que 2k más 2 menos 1. Justo ese. ¡Ah, chachín! Gané. Entonces aquí tengo este telescópica. Sería un medio. Y el primero aquí sobrevive. Este negativo se mata con el siguiente positivo. Y entonces lo que sobrevive es cuando el k es 1. Es 1. Y el último cuando el k es n. Es decir, el último es 2n más 1. A ver, ¿eso es lo que está en el libro? No me acuerdo. Espero que sea, si no... aquí lo hacen más complicado nomás. Hacen todo el... Yes, dígame. ¿Cuál página está viendo? Página 103. Del libro, no del PDF, ¿ya? Gracias. Ya, eso es exactamente lo que está en el libro. En el libro, por supuesto, que yo lo hice con un poco de cachativa, la famosa cachativa chilena, pero en el libro lo hacen un poco más complicado, o como debiera ser hecho en realidad. Lo que pasa es que aquí tuvimos suerte que era telescópica. Hay veces en que no es telescópica nomás. ¿Y ahí qué le vaya a hacer? Hay veces aquí tuvimos suerte, entre comillas, de que este término fuera lo mismo que este, pero cuando el K se cambia por K más 1. O sea, si aquí yo pongo 2K menos 1, 2K más 5, son esto. No va a resultar. Entonces, el hecho de que aquí es un 2K más 1 es lo que importa. Porque realmente esto sea telescópico. Y en el libro lo que hacen lo siguiente, dice, mira, descomponen esta fracción como una suma de fracciones más simples, donde el denominador de la primera es este factor y el denominador de la segunda es este otro factor. El denominador de la segunda es este factor, el segundo factor. Entonces empiezan a multiplican cruzados, empiezan a buscar cuánto vale el A y el B y se dan cuenta efectivamente que el A y el B son iguales y valen un medio. Y la razón que es así es porque, bueno, aquí aparece 2K y aquí también. Si yo tuviera aquí una fracción diferente, 2K menos 1, 3K más 2, bueno, entonces aquí la situación va a ser más complicada porque voy a tener que hacer, bueno, si sigo la misma idea, ¿verdad? Ahora, esto que estoy haciendo yo aquí, ustedes lo van a tener que hacer ahí como por noviembre, cuando estén haciendo cálculo 2. Cuando estén calculando integrales, van a tener que hacer este tipo de cosas, fracciones simples, que se llaman. Entonces, bueno, sirve que yo haga este ejemplo. Sirve, claro que sirve. Entonces, veamos, ¿qué obtengo aquí? Pues si yo multiplico cruzado, bueno, los denominadores van a ser iguales, pero el lado izquierdo, los numeradores, es lo que importa. 1, el numerador del lado izquierdo, y aquí tengo 3K más 2 por A más B por 2K menos 1. Multipliqué cruzado. Y necesito hallar A y B que me satisfagan. Entonces, va a quedar aquí, ustedes ven a la izquierda no hay K, y a la derecha sí. 3A más 2B por K más 2A menos B. Entonces aquí lo que ocurre es que aparece un sistema lineal como en la PSU, ¿ya? Que como aquí no hay K a la izquierda, y aquí sí, este tiene que ser 0. Y este tiene que ser 1. Aquí tiene un sistema lineal. ¿Y cómo se resuelve un sistema lineal? Bueno, puedo multiplicar la segunda por 2 y sumarlas. Porque ahí se van a eliminar los P's. Entonces va a quedar 3A más 2B igual 0. Y aquí tengo 4A menos 2B igual 2.
y si yo lo sumo me queda 7A igual 2, porque estos se eliminaron y entonces el A vale 2 séptimos. Y si el A vale 2 séptimos, entonces el B vale 2A menos 1, es decir, 4 séptimos menos 7 séptimos, es decir, menos 3 séptimos. O sea, aquí, claro, es cierto esto, pero ya es más, no es como antes, es más complicado. O sea que tengo 2 séptimos para el A, y para el B es menos 3 séptimos. Y entonces hay un séptimo, que es como común. Entonces yo puedo escribirlo así: 2, 2K menos 1, menos 3, 3K más 2. Pero ustedes ven, aquí no, aparentemente no hay telescopía. De hecho, no hay, porque primero los coeficientes, los numeradores son diferentes, tendrían que ser iguales. Y además, este término, 2K menos 1, el denominador, si yo reemplazo por K más 1, me va a dar 2K más 1, y aquí tengo 3K más 2. No es lo mismo, ¿no? Entonces no puedo hacer esta suma, no es telescópica. Bueno, pero por lo menos vimos el ejemplo de las fracciones simples. Ya vuelvo, pequeño trámite y vuelvo. Bueno, antes que se me olvide, vamos a calcular la suma de los unos. Igual 1 hasta n de los 1. Esta es una suma constante, una sumatoria constante. Este es 1 más 1 más 1. Pero este 1 corresponde a i igual a 1. Este corresponde a i igual a 2. Este corresponde a i igual a n. Entonces, bueno, es obvio que esto vale n, ¿no? ¿Cierto? N. 1 más 1 más n veces. N por 1. Bien. ¿Cuánto vale la suma de i igual m hasta n? Suponiendo que el m es menor que el n, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa suma ahora? ¿Alguien tiene una idea de cuánto vale esa suma? No importa, podemos calcularla. Recuerden que había un truco. Puedo obligarla a partir de 1. Y después aquí partir de 1 también. Pero termino en m menos 1. Y entonces esto vale... Esto valía n. Y esto valía... Misma historia, m menos 1. Entonces, n menos m más 1. La suma de unos de m hasta n no es n menos m. Es n menos m más 1. Ok, entonces hay que tener cuidado con eso. Y el hecho de que la fórmula, esta de igual m hasta n, al hecho de que esta fórmula sea falsa, se puede ver inmediatamente con el m igual a 1. Porque me daría la suma de igual 1 hasta n de 1, que yo sé que es n, pero de acuerdo a esta fórmula me da n menos 1, porque parte de 1. ¿Ven que entonces no está mal, no está bien? Entonces la fórmula correcta es esta. Y ahí está la demostración. Bien.
Entonces eso hay que tenerlo presente. Y bueno, y hay otros varios ejemplos aquí, pero prefiero que los dejemos para el día, la clase de ejercicio, ¿no? Ahora entonces, como no quiero que se me acabe el tiempo y quiero terminar en el mismo punto en que terminé con el otro curso, ahora vamos a hablar del teorema del binomio. Teorema del binomio de Newton. Teorema del binomio. Teorema del binomio es una fórmula que halló Newton que me dice cuánto vale A más B a la n para cualquier exponente n. A eso queremos llegar la próxima semana. Ahora recién vamos a empezar. Entonces, veamos algunos ejemplos. A más B al cuadrado. Bueno, ese es Pitágoras, ¿ya? No cuesta nada. Es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. A más B al cubo. A cubo más 3A cuadrado. Parece que esto lo hicimos ayer, ¿no? A cubo más A, 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B cubo. 3 el 2, 3, 3. A más B a la cuarta. Esto es A a la cuarta más 4A cubo B más. Ya el problema ayer que encontramos ayer es que no, aquí no apareció 1 divisible por 4, era 6. Sí, es 6. Y después vuelve a aparecer el 4. Sí. Y al final queda B a la cuarta. Entonces aquí tengo 2. El triángulo llamado triángulo Pascal. 2, 3, 3, 4, 6, 4 y así continúa. Pero estos coeficientes, ¿cómo se calculan? ¿Cuáles son esos coeficientes? Entonces para allá vamos. Pues vamos a definir esos coeficientes. No nos sorprende que se llamen coeficientes binomiales, porque son los coeficientes que van a aparecer en la fórmula del teorema del binomio. Por eso se llaman coeficientes binomiales. Y quiero definir los coeficientes binomiales, pero para definirlos necesito primero definir lo que es un factorial. Bueno, ustedes ya que tienen calculadora, me imagino que todos tienen calculadora, ustedes saben que hay una tecla que se escribe así en la calculadora, X con un signo de exclamación. Ustedes han usado esa tecla antes, ¿no? ¿Saben para qué sirve? Sí, para factorial. Claro, Para multiplicar un número desde n hasta... desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Entonces, definición. Sea n un número natural y que también podría ser el 0. Uno incluye el 0 porque para que las fórmulas funcionen incluso para 0. Que a veces aparece el 0 por ahí en la fórmula y quiere una definición que me sirva para todo. Sea n, entonces definimos n factorial, que se escribe así, n factorial, así se lee ya, n factorial, por la siguiente fórmula, el 0 factorial por decreto. ¿Ya? Por decreto, el 0 factorial es 1. Y para n mayor o igual que 1, es decir, para un número natural de verdad, legal, no el 0, para n mayor o igual que 1, esto es el 1 por 2 hasta n. Es el producto de los primeros n números naturales. Entonces, ¿dónde aparece este número factorial? ¿Por qué es importante este número? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es el número de permutaciones. O sea A, el conjunto de los primeros n números naturales. Sea A, el conjunto de los números naturales de 1 hasta n. Entonces, una permutación de A es simplemente un cambio de orden de los números, ¿no es cierto? Entonces, una permutación de los elementos de A
Claro que eso es muy feo decir que es como un cambio de orden de los elementos. Hay una manera más elegante de decir eso. Una permutación de los elementos de A es una biyección de A en sí mismo. Claro, porque si yo tengo aquí A, y aquí tengo otra copia de A, entonces yo tengo 1, 2, 3, 1, 2, hasta N. Aquí también tengo los N, 1 hasta N. Una permutación, es decir, desordenar estos números, es simplemente decir que el 1 ya no va a ocupar su lugar, sino que va a ocupar el lugar de algún otro número. Se va a permutar con otro. A lo mejor el 1 va a parar a la posición n-2. O a lo mejor no, a lo mejor el 2 va a parar a la posición 1 y así se van desordenando. ¿Cómo se puede decir esto de una manera más elegante? Mediante una biyección, porque una biyección hace exactamente eso. Recuerden que una biyección es inyectiva, es 1 a 1 y además es sobre, cubre todo. Entonces una biyección F va a mandar el 1 a alguna parte. El F1, F de 1 va a ser alguno de estos. F de 1 puede ser 1, 2, n. Cualquiera de ellos. Y es decir, como que el 1 se desordenó y llegó a ocupar una posición de los otros. Bueno, puede que incluso puede que el 1 no se haya movido, puede que el 1 quede en su misma posición, porque el 1 puede que vaya a parar al 1 y los que se ordenaron fueron los demás. Una permutación de los demás. También es posible, pero para el 1 hay ¿cuántas imágenes posibles? Hay n. Tiene n posibilidades. Posibilidades. Pero una vez que el F mandó el 1 a algún punto, el 2 ya no lo puede mandar al mismo punto porque dejaría de ser inyectiva. ¿Ya? Entonces, el F de 2 tiene n-1 posibilidades, porque no puede ocupar el mismo lugar que ocupó el 1, porque entonces no sería inyectiva. Entonces ustedes ven que cada vez se van reduciendo las posibilidades y el número total, este significa número, ¿ya? Número, ese símbolo, número total de biyecciones posibles o permutaciones, número total es n por n-1 por n, es n factorial. Ese es el número total de posibles permutaciones de los elementos de A. ¿Ok? Esa es una posible interpretación del n factorial. Y ustedes lo pueden ver con un ejemplo. A ver, veamos n igual a 3. Entonces, yo lo puedo escribir así, el 1, el 2 y el 3. Voy a hacer la lista de las biyecciones posibles. Pues el 1 va a parar al... A ver, la más tonta es la identidad, pues la que no nos mueve para nada. El 1 para el 1, el 2 al 2, el 3 al 3. Pero después el 1 puede ir a parar al 2, pero el 2 ya no puede... A ver, el 2 tiene que ir a parar ¿a dónde? Puede ir a parar al 3, y el 3 puede ir a parar al 1. Ahí tengo otra posible. Pues 1, 2, 3, el 1 puede quedar fijo, el 2 va a parar al 3 y el 3 al 2. Ahí hay otra. 1, 2, 3, puede que el 2 quede fijo y este va a parar al 1 y este va a parar al 3. ¿Ya? Y después puede que el 3 quede fijo y el 1 va a parar al 2 y el 2 al 1. ¿Ya? Y bueno, a ver, ya me dejé fijo al 1, dejé fijo al 2. Y hay algunos que todos se muevan. 3, 1, 2. ¿Ese lo conté ya o no? No, viste que no lo conté. El 1 para el 3, el 2 al 1, el 3 al 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 por 2 por 3. 6 factorial. O sea, 3 factorial, perdón. 3 para n igual a 3 funciona. Hay 6 posibles permutaciones. 6 posibles desordenamientos. Entonces, si yo parto con el 1, 2, 3, puedo desordenarlo de esta manera. 2, 3, 1.
Después puedo desordenarlo de esta manera, 1, 3, 2, es decir, hay 6 posibilidades. Obviamente que como conjunto sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo conjunto, porque recuerden que para explicar un conjunto, para, digamos, expresar un conjunto como lista, por extensión que se llama, el orden no es importante. Así que estos son el mismo conjunto, que los elementos son desordenados. Así que, bueno, esa es una interpretación del n factorial. Bien, esa es la definición del n factorial y ahora vamos a definir otra definición, sea n en n y k en n unión 0, así que el k voy a permitir que sea 0, voy a dar la posibilidad de que sea 0 en k. Entonces, es decir, y k menor o igual que n, entonces lo que estoy diciendo es que mi k va a estar entre 0 y n. Eso es, lo que, es decir, k puede ser 0, pero va a ser menor o igual que n. Y el n es arbitrario. Entonces, voy a definir el coeficiente. El coeficiente binomial. N sobre k. Ok, este va a ser, por definición, va a ser n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Y el k puede ser 0, pero si es 0, 0 factorial ya lo tenemos definido. Ok, esta es la definición. Y lo que se puede probar, a ver si lo puedo demostrar ahora mismo, porque esto también lo enuncié en la clase anterior, pero no lo demostré porque no me acuerdo la demostración exactamente, ¿ya? Pero esto es igual al número, recuerden que significa número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n elementos. Entonces, esta es la cantidad de subconjuntos que tienen k elementos en un conjunto con n elementos. Bueno, entonces, a ver si puedo demostrar eso. A ver, sea X, este número, el número de subconjuntos, a ver si me acuerdo la demostración ya, el número de subconjuntos con k elementos en un conjunto de n elementos. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? A ver si yo tengo, entonces, voy a tomar un conjunto, entonces tengo el A, que lo puedo considerar como si fuera, dice, tiene n elementos, ¿ya? Entonces los elementos de A los puedo hacer corresponder con los números naturales, del 1 al n. Y estoy buscando todos los posibles subconjuntos que tengan k elementos. No sé cuáles van a ser, pues, A sub 1 hasta A sub k. Aquí hay k elementos. ¿Ya? Y el A sub 1 puede ser 1, el A sub 2 puede ser n, el A sub 3 puede ser 4, y así, pues están desordenados. Lo único que importa es que tenga la cantidad correcta nomás, k elementos. ¿No? Pero si yo desordeno todos los elementos de A, o sea, si hago una permutación, de los elementos de A, esa permutación va a inducir una permutación de estos elementos en B. Porque si estos los cambio de lugar, los muevo, estos también se van a cambiar de lugar. Entonces yo sé cuál es
Bueno, y cada vez que tengo una permutación aquí, induce una acá. Y viceversa. Si yo considero el complemento A menos B, bueno, aquí están los demás elementos que no están acá. A esto llamémoslo después, ¿no? A ver, tener que ponerle otro nombre, ¿no? C sub 1 hasta C sub... ¿A cuántos hay? Aquí tengo K, antes que hay N menos K. C sub 1 hasta Cn menos K son los restantes. Entonces, si yo desordeno todos los elementos aquí, voy a desordenar esto y también esto. Y viceversa, si yo desordeno estos y estos, voy a desordenar todos los de acá. Voy a considerar una permutación de este y con una permutación de este me da una permutación de este. Entonces, el número... Entonces, y para cada B, para cada uno de estos conjuntos, este está unívocamente determinado porque el complemento de B en A. Entonces, cada vez que yo elijo un conjunto B, cada vez que elijo uno y desordeno estos también, me da una permutación de estos y viceversa. Entonces significa el número de permutaciones de los elementos de A, ¿ya? Es n factorial, como lo vi antes, y por cada uno de estos b's posibles, es decir, y hay x en total, entonces por cada uno de estos x, aquí el número de permutaciones es, como hay k, es k factorial, y aquí n menos k factorial. Aquí obtengo todas las posibles biyecciones de A, y aquí obtengo todas las posibles biyecciones inducidas en B y en el complemento, y por cada un B existe esta cantidad, y como tengo X en total, y entonces aquí puedo despejar el X, ¿ven? N factorial partido por K factorial, N menos K factorial. Ahí está la demostración, ¿ven? Este es el número de subconjuntos con cada elemento en un conjunto con n elementos. Hay una posible demostración, quizá hay una más simple, ¿no? Pero eso es lo que recuerdo vagamente. Bien, hagamos algunos, antes que se me acabe el tiempo, hagamos algunos ejemplos de cálculos de estos. Y quiero ilustrarles que realmente estos son los coeficientes que aparecen en el coeficiente, en el teorema del binomio, porque cuando yo quiero calcular A por A más B a la n, tengo que hacer A más B por A más B por A más B a la, ¿ya? N veces. Entonces, por ejemplo, quiero saber, entonces aquí va a quedar el A a la n seguro que aparece, y el B a la n también. Eso es el primero y el último. Y entre medio, por ejemplo, aquí cuando aparece n menos 1 por B, que es el siguiente, ¿cuál es el coeficiente que aparece acá? Bueno, para yo obtener A a la n menos 1 por B, tengo que elegir, en uno de estos factores tengo que elegir en el P, y en todo lo demás elijo A, porque es A por A por A a la n menos 1 y P. Entonces va a haber tantos subconjuntos porque el P está en un solo lugar. Entonces, el que viene aquí son todos los posibles subconjuntos con un elemento en n. Entonces aquí tengo n sobre 1, ¿ves? Y esta va a ser más o menos aproximadamente la demostración del teorema del binomio. Entonces, esta interpretación, n sobre k, es fundamental para demostrar el teorema del binomio, por lo menos con este método. En el libro parece que usan otro método de demostración. Vamos a hacer la demostración que está en el libro, no esta, ¿ya? Esta es una demostración más combinatórica, porque estoy combinando, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el coeficiente que acompaña a a la k por b a la n menos k, significa que en k factores tengo que elegir a y en los restantes b. Entonces, el número de subconjuntos con k elementos es n sobre k. Eso. Bueno, como les prometí, veamos algunos ejemplos. N sobre 1. No, N sobre 0. N sobre 0 primero. ¿Cuánto? N sobre 0. Es N factorial, 0 factorial, N menos 0 factorial. N factorial partido por 1, por N factorial. 1. N sobre 1. ¿Cuánto vale N sobre 1? Y N sobre 1 es N factorial, 1 factorial, N menos 1 factorial.
pero arriba entonces tengo 1, 2 hasta n, y abajo tengo 1, y aquí tengo 1, 2 hasta n menos 1. Todo esto se cancelan con todos los que están ahí, y sobra n, partido por 1. N sobre 1 es n. N sobre 2. N factorial, 2 factorial, pero 2 factorial 1 por 2, no es 2 nomás. Y aquí tengo n menos 2 factorial. Entonces aquí arriba va a sobrar 1, 2 hasta n, y aquí abajo tengo el 2, y aquí tengo 1 hasta n menos 2. Estos se cancelan con los n menos 2 de arriba. Entonces me va a quedar, arriba sobra n, n menos 1, y abajo hay un 2. Y n0, n sobre 0, n sobre 1, n sobre 2, y etcétera. ¿Y cuál es el último? N sobre n. Bueno, esto corresponde a la interpretación que está acá en la caja, ¿ya? Porque n sobre 0 sería el número de subconjuntos con 0 elementos dentro de un conjunto con n. Bueno, el único que es el vacío, el que tiene 0 elementos, por eso que es 1. ¿Y cuántos subconjuntos con un elemento hay en un conjunto con n? Con n elementos y tengo un subconjunto con un solo elemento. Pero es que ese solo elemento varía n veces, porque hay n posibilidades, entonces es n, ¿está bien? Y aquí ya no es tan trivial, ¿ves? Aquí hay que hacer esencialmente la demostración que yo hice, n sobre 2. ¿Cuántos subconjuntos con 2 elementos hay? Bueno, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con... etcétera. Entonces ahí va a quedar, a ver, hagamos, a ver si se puede hacer esto. El conjunto total es 1 hasta n. Y quiero saber cuántos subconjuntos hay con 2 elementos. Entonces, primero voy a considerar todos los subconjuntos con 2 elementos que contienen al 1. Entonces aquí el 1 va a tener que ir con el 2, el 1 con el 3, etcétera. Entonces aquí van a ver n menos 1. ¿Ok? Ahí está todos los que contienen al 1. Bueno, y si no contienen al 1, a ver los que contienen al 2. 2 con el 3, ¿ya? El 2 con el n, entonces aquí van a ver n menos 2. No sé si puedo hacerlo. Tengo miedo de que en algún momento me repita. A ver. No, está bien, pues a ver, tengo n menos 1, n menos 2, entonces, y si sigo así, debería ser 1 más 2 más hasta n menos 1. Pero es que eso era n menos 1, la fórmula de Gauss. La suma de los n, de los i's. n más 1, medios. Justo eso. Bien, funciona. N sobre 2. Y antes de que se me acabe la hora, n sobre 2, ya lo hice, y n sobre n. ¿Cuántos subconjuntos con n elementos hay dentro de un conjunto con n? Uno solo. Todo. ¿Funciona o no? Sí. Pues. N factorial, n menos n factorial es 0. N factorial, 0 factorial, 1. Estos son iguales, y este es 1, por definición. ¿Ve que funciona? Voy a tener que lavar esta pizarra con agua y jabón. Y aspirar el piso urgente antes de que mi alfombra se vuelva de color azul. Y lo que pasa es que esta tinta después para sacarla hay que usar una tijera, ¿no? No hay ningún quitamancha que elimine esta. Ni el ácido sulfúrico. Bueno, el ácido sulfúrico quema la ropa. Así que, bueno. Ahí está. Hasta este punto llegué en la clase anterior, pero no quiero pasarme de este punto. Ya me quedan 4 minutos me quedan. Entonces hasta aquí, y el lunes, como este jueves clase de ejercicio, el lunes, los primeros 15 minutos voy a hacer el teorema binomio. Y después pasamos a las sucesiones. A las progresiones aritméticas y geométricas, que es la parte interesante. ¿Ok? Bueno, después de, si les sirve de consuelo, después de la clase tengo que usar la aspiradora. Qué entretenido, ¿no? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, por lo menos voy a parar la grabación.